Hoy estamos de fiesta, hoy es un día especial para la iglesia. Amén. Usted vino hoy gozoso, ¿verdad? Amén. No escucho nada. Amén, así es, esa es la actitud, mis hermanos. Bien, mis hermanos, vivimos tiempos difíciles, ¿verdad que sí? Vivimos tiempos donde vivimos con problemas, vivimos con tratos injustos, vivimos situaciones por donde nos confrontan nuestros caracteres, ¿verdad que sí? Y, hermano, resulta difícil en estos tiempos tener paciencia. Nos resulta difícil en estos tiempos tener paciencia. Sí. Cuando las cosas no salen como a veces lo planificamos o lo queremos hacer, nos resulta tener paciencia en esos momentos. Nos resulta tener paciencia cuando nuestros derechos son violados. Nos resulta tener paciencia en esos momentos. Cuando te tratan injustamente, ¿te resulta tener paciencia? ¿Crees tener paciencia en esos momentos? Cuando te tratan injustamente en tu familia, en tu trabajo, es difícil, ¿verdad?, tener un jefe que tenga un carácter diferente al nuestro y se nos exige como cristianos tener paciencia. Difícil en estos tiempos cultivar una paciencia. Pero hoy la palabra nos desafía, mis hermanos, a que como cristianos debemos ser pacientes. Amén. Quiero que me acompañen a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Desde el versículo 7 al versículo 11. Santiago capítulo 5, versículo 7 al 11. Y este devocional tiene por título: Sean pacientes. Seamos pacientes, mis hermanos. Amén. Leemos la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva, eficaz, Señor. Tu palabra, Señor, que nos alimenta el alma, el espíritu, Señor. Esta mañana, Señor, venimos con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, Señor. Que seas tú, mi Señor, animándonos, confrontándonos y fortaleciéndonos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Prepara los corazones de mis hermanos, Señor, para que esta palabra pueda edificar, pueda vivificar sus vidas, Señor, y ellos puedan atesorarla, Señor, en su mente y en sus corazones y poder ponerla por obra, Señor. Toma el control de este tiempo, Señor, con palabras en mi boca, Señor, claras, concisas, para que la iglesia pueda entender este mensaje que tú has preparado hoy, Señor, para que tu iglesia se alimente de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo y lo ponemos en tus manos, Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, como ya vimos en el texto, la palabra paciencia se nombra allí 5 veces. Entonces, definamos primero qué es paciencia. Paciencia es, mis hermanos, perseverancia.
en calma, sin quejas, y tener un corazón agradable y la voluntad de esperar. Amén. Otro concepto de paciencia es soportar grandes sufrimientos, dificultades, sin quejarse y sin impacientarse. Amén. Otro concepto de paciencia es que seamos tolerantes, que podamos perdonar los errores de otras personas. Difícil, ¿verdad? Pero es un mandato. Amén. Y otro concepto de paciencia es esperar en Dios en su tiempo y no acelerar las cosas, no apresurar las cosas como nosotros las queremos. El tiempo de Dios es perfecto. Amén. Entonces, en la Biblia, mis hermanos, conseguimos muchos ejemplos de hombres que perseveraron, de hombres que tuvieron mucha paciencia. Y vemos el ejemplo de Abraham. Abraham esperó 25 años para poder ver cumplir la promesa de su hijo Isaac. Abraham, un hombre con una fe robusta, y perseveró. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ir a buscar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Vemos el ejemplo de José. José pasó muchos años preso injustamente, pero todos ellos, mis hermanos, perseveraron y nunca claudicaron de su fe. Amén. Vemos esos ejemplos en la Biblia. Y esta palabra hoy nos desafía, mis hermanos, a que nosotros podamos ver el poder de la paciencia, el poder del Espíritu Santo, de confiar en Dios y en su tiempo. Amén. Pero Santiago nos presenta hoy, mis hermanos, en el texto un tipo de paciencia muy diferente. La palabra paciencia que nos presenta Santiago deriva del griego macrotumia. Esta palabra se compone de dos frases: macro, que significa largo, y tumia significa ira. Es decir, Dios nos llama por medio de la palabra escrita acá. Dios nos llama a controlarnos y no dejarnos llevar por nuestras emociones para llegar a actuar de una forma descontrolada. Amén. Este es el tipo de paciencia que nos quiere enseñar hoy Santiago. Que no sea el descontrol que se apodere de nosotros. Decía un pastor, Miguel Núñez, y definía muy bien un concepto de paciencia. Él decía que la paciencia es el fruto de renunciar a nosotros mismos y permitir que el Espíritu nos controle. Amén. Porque si nosotros, mis hermanos, dejamos que las emociones controlen nuestras vidas, fácilmente nosotros nos vamos a impacientar y vamos a actuar descontroladamente. Amén. Entonces, el llamado es a perseverar hacia una meta, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Amén. Es perseverar por el cumplimiento de esa promesa, de que Cristo viene pronto y viene por su iglesia. Amén. Perseverancia. La paciencia también es fruto del Espíritu. Amén. Bien, entremos al texto hoy ya conociendo qué es lo que es paciencia y el tipo de paciencia que nos quiere hablar Santiago hoy. Dice el versículo 7: por tanto, hermanos, y esto se relaciona mucho con el texto anterior, donde habla de los ricos opresores que en su tiempo maltrataban, engañaban a los cristianos muy pobres. Muchos de ellos morían, le quitaban sus propiedades. Y Dios da una seria advertencia, inspirada aquí por Santiago, por el Espíritu Santo, y da una exhortación, una seria advertencia a estos ricos opresores. Y entonces Santiago les dice: por tanto, mis hermanos, tengan paciencia, que la venida del Señor está cerca.
Amén. Y viene Santiago y nos pone un ejemplo, el ejemplo del labrador, el labrador que espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Amén. Entonces Santiago era un excelente labrador y él trae este ejemplo acá y nos dice que el labrador sabe que hay un lapso de tiempo en preparar la tierra, esparcir la semilla para que esa tierra produzca buenos frutos. Amén. Y esto quiere hablar de nosotros, de nuestra vida espiritual. Hay un tiempo que hay que cumplir. Él prepara el terreno. Tienen que esperar la lluvia temprana que hace que la semilla germine y nazca la planta. Luego él tiene que esperar la lluvia tardía, que es la que va a hacer que el fruto, valga la redundancia, dé maduro y pueda cosechar. Y eso habla, mis hermanos, de nuestra vida espiritual. Eso habla de nuestra madurez cristiana. Eso habla de la longanimidad, es decir, de nuestra fidelidad en el tiempo. Amén. Hay procesos, mis hermanos, que nosotros no podemos acortar. Hay procesos que solamente están en las manos de nuestro Creador. Amén. Nosotros tenemos un comienzo cuando empezamos y creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Luego de allí hay un proceso de crecimiento hasta llegar a alcanzar una madurez cristiana. Pero en ese proceso, mis hermanos, nosotros nos vamos a conseguir con pruebas, nos vamos a conseguir con aflicciones, nos vamos a conseguir con todo tipo de problemas. Y es allí, en ese proceso, donde la fe nuestra va a ser probada. Amén. Entonces hay procesos por el cual nosotros no podemos intervenir. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Y de esa manera nosotros debemos mantener lo que se llama una paciencia activa. No una paciencia pasiva. Una paciencia pasiva es cuando a una persona la condenan por 20 años. Y esa persona tiene que esperar allí 20 años, ya él sabe que está condenado. Pero nuestra paciencia debe ser una paciencia activa, como que si Cristo viniera hoy mismo. Nosotros debemos soportar, debemos sufrir, debemos lidiar con todo tipo de problemas y debemos saber cultivar la paciencia en nuestra vida. Amén. No dejar que las emociones controlen nuestra vida, porque si nos dejamos controlar por nuestras emociones, fácilmente nosotros vamos a actuar con descontrol y vamos fácilmente a impacientarnos. Amén. Y el secreto, mis hermanos, para nosotros cultivar una vida llena del Espíritu Santo, para que en nuestra vida haya mucha paciencia, nosotros tendremos, mis hermanos, que velar y orar. Es la única manera de que usted pueda estar en comunión con Dios, tener esa comunión para estar lleno del Espíritu Santo, estar revestido para cuando llegue la prueba, usted tenga paciencia, una paciencia activa, de soportar, de perseverar, porque Cristo viene pronto. Amén. Salmo 27:14 dice que aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese en tu corazón. Sí, espera en Jehová, mi hermano. Amén. Versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca, haciendo referencia a la opresión de los capítulos anteriores, de los versículos anteriores. Dice, mi hermano, tengan paciencia así como la del labrador. Él tiene que esperar un tiempo. Él tiene que esperar el tiempo de Dios. No es el tiempo de nosotros, es el tiempo de Dios. Y cuando dice, tened también vosotros paciencia, es tan imperativo, es una orden, mis hermanos, no es una opción. Como cristianos debemos tener paciencia, cultivar la paciencia, mantenerla, y es continuamente, día tras día, como que el Señor estuviera a las puertas. Amén. Dice que afirmemos nuestros corazones.
Es decir, nosotros debemos asegurar, nosotros debemos dar por cierto, nosotros debemos proclamar esa verdad de que Cristo viene pronto, mientras sufrimos, mientras somos vejados, mientras nuestros derechos a veces son violados. Nosotros tenemos que soportar porque somos llamados a tener y cultivar una paciencia activa. Nada de eso se va a comparar, mis hermanos, con lo que ha de manifestarse en cada uno de nosotros. Amén. Entonces el llamado es para que tengamos ese ejemplo que nos muestra Santiago del labrador. Es un ejemplo de perseverar, de tener ánimo. Ánimo, y es difícil decirle a alguien que esté pasando por alguna situación, ánimo. Pero debemos tener ánimo, debemos de enfrentar los obstáculos y las adversidades. De esa manera cultivamos nosotros la paciencia en nuestra vida. Y una de las cosas que debemos hacer, mis hermanos, es ser fieles, no desenfocarnos. Hay momentos en nuestra vida que pudieran sacarnos de nuestras casillas. Escuchaba a una hermana que decía que a ella se le volaban los tapones. Pero esa expresión, mis hermanos, quizá pudiera, en un momento de nuestras vidas, pudiera pasar por nuestros pensamientos. Pero el llamado es a controlarnos. Nosotros somos sal de la tierra. Nosotros somos luz del mundo. Se nos decía que nosotros estamos en nuestros sectores, en nuestros sitios de trabajo, es porque Dios lo ha permitido. Y es allí donde nosotros debemos dar y reflejar el carácter de Cristo. Soportar los jefes. Yo tengo experiencia de eso y Dios me ha ayudado, Dios me ha transformado, luchar contra ese tipo de carácter. En otro tiempo yo era un fósforo y volaba, pero Dios me ha enseñado mediante el Espíritu Santo, mediante su palabra, que yo debo ser paciente en esas actividades. No es fácil decirle yo a usted, si está pasando por alguna situación difícil, hermano, tenga paciencia. Pero debemos dejarnos llevar, debemos dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Un cristiano cargado de muchas cosas, un cristiano cargado de muchos problemas, fácilmente se va a quejar, fácilmente se va a poner ansioso. Ahorita, mis hermanos, hay muchos diagnósticos psiquiátricos de personas con ansiedad, con depresión, por las mismas situaciones que estamos viviendo. Pero nosotros somos llamados a ser diferentes. Nosotros somos llamados a luchar, a perseverar, a confrontar las situaciones con valentía, esforzándonos. Amén. Porque Dios dice en su palabra que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Entonces, hermano, esfuérzate, sé valiente. Primera de Pedro 4:19 dice: de modo que los que parecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Circunstancias van a venir. Nadie nos ha dicho que nosotros nos vamos a pasar por pruebas. Nadie nos ha dicho que no vamos a tener aflicciones en este mundo. Pero en todas ellas debemos perseverar, debemos ser valientes, debemos ser fuertes, mis hermanos. Amén. Versículo 9 dice: hermano, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Esto lo demuestra Santiago, que cuando nos agarra esa actitud de quejarnos los unos a los otros, es porque estamos impacientes. Y empezamos a buscar, a lamentarnos, empezamos a protestar, empezamos a disgustarnos, empezamos a veces a decir cosas sin medir palabras, sin mirar a tu alrededor, sin mirar a quien está a tu lado, y terminas hiriendo a tu hermano, terminas hiriendo a tu hijo, terminas hiriendo a tu esposa, a tu esposo, terminas hiriendo en tu entorno a tus compañeros de trabajo. Entonces, no debemos tener esa actitud de quejarnos los unos a los otros, porque dice Santiago que eso trae condenación a nosotros.
Nuestra actitud debemos nosotros tener paciencia, pero esa paciencia activa. Porque si tú te descontrolas y no dejas que el Espíritu Santo controle tus emociones, tú vas a perder totalmente la plenitud del galardón, mis hermanos. Vas a perder totalmente la vida, el carácter de Cristo en tu vida. Recuerda que Cristo vive en ti. Ya no vives tú allí en ese cuerpo, es Cristo que vive en ti. Amén. Y nosotros somos llamados a reflejar ese carácter en donde quiera que nos paremos. A veces, sin pronunciar una palabra, con tu actitud tú puedes herir a tu hermano. A veces hay personas que un día tienen un carácter alegre y el otro día tienen un carácter serio, y a veces uno le pasan por el lado y ¿qué pasó aquí? Sin explicación. Entonces, de esa manera, cuando tú tomas esa actitud, tú estás condenando a tu hermano. Tú estás haciendo culpable a tu hermano de lo que te está pasando. Y esa no debe ser la actitud de un cristiano. El cristiano tiene que ser alegre, gozoso, a pesar de las circunstancias. Es difícil que yo te diga esto esta mañana. Quizás hoy tú estás pasando por una situación difícil. Estás pasando una situación de enfermedad, de problemas familiares. Pero nosotros somos llamados a ser gozosos. Permitir que el gozo del Señor se apodere de nuestra vida, para nosotros poder reflejar el carácter de Cristo. Amén. Porque si no, mis hermanos, recriminando a otro hermano, eso va a traer condenación a tu vida. Las dificultades y los problemas siempre van a estar presentes en nosotros, pero somos llamados a tener una paciencia activa, mis hermanos. Fortalezcamos nuestros corazones, porque Cristo está a la puerta. Dejémosle que Dios haga justicia. No tomemos nosotros la justicia por nuestra propia mano. Santiago dice que el juez está a la puerta. Cristo viene pronto, mis hermanos. Soportemos, perseveremos, seamos fieles. No perdamos la cordura. Dejemos que el Espíritu Santo nos controle para poder dar buen testimonio de que Cristo es grande, de que Cristo es poderoso y de que Cristo tiene el poder de transformar nuestras vidas. Amén. Versículo 10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Esto es lo que se llama la paciencia de los profetas. A veces creemos, cuando leemos la Biblia, que los profetas son superhombres. Hicieron tantas cosas, ¿verdad? Y pensamos que ellos no sufrieron, o como seres humanos no debían sufrir. Pero ahí tenemos el ejemplo en la Biblia del profeta Elías, el profeta del fuego. Después de haber enfrentado a los profetas de Baal, salió huyendo. Y Elías sufrió persecución. Elías sintió miedo. Tú y yo, mi hermano, sentimos miedo. Elías sintió depresión. Algunas veces en nuestra vida nosotros hemos estado deprimidos. Son seres humanos igual que nosotros, pero ellos perseveraron. Elías se sintió derrotado. Elías llegó a decir en Primera de Reyes 19, a decir debajo de un árbol, debajo del enebro, dice la Biblia, que dice Elías: basta, oh Jehová, quítame la vida. Es difícil, ¿verdad? Seres humanos igual que nosotros, que sufrieron igual que nosotros, pero ellos tuvieron la osadía de perseverar, mis hermanos, y nunca claudicaron en su fe. Este hombre degolló a esos profetas de Baal, a esos falsos profetas. Elías luchó con pruebas tanto internas como externas. Elías luchó, perseveró, pero Dios luego lo exaltó. Dice la Biblia que un carro de fuego, caballos de fuego, lo levantaron en un torbellino. Amén. La Biblia nos promete, o la Biblia nos habla de que ciertos hombres perseveraron
y fueron levantados en gloria. Mi hermano, tú también vas a ser levantado en gloria. Tú debes perseverar. Nadie te desenfoque. Ninguna circunstancia por la cual estamos viviendo, problemas económicos, familiares, problemas en el trabajo, nada de eso te puede desenfocar. Debes tener paciencia, mis hermanos, mucha paciencia. Hermanos, el Espíritu Santo que tenían los profetas, también lo tenemos cada uno de nosotros. El mismo Dios que estaba con ellos, ese mismo Dios está con nosotros. No te sientas a veces olvidado, porque Dios está a tu lado. Cuando sufres, cuando lloras, cuando padeces alguna necesidad, siempre piensa que tienes a Cristo a tu lado. Cristo te va a levantar. Ten paciencia, persevera, porque ellos perseveraron. Dice el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Clama al Señor. Vela, ora al Señor. Pon todas tus necesidades, tus problemas, tus aflicciones, tus enfermedades, tus problemas económicos, ponlo en las manos del Señor. Amén. Que nadie te desenfoque, hermanos. Versículo 11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ustedes han escuchado la historia de Job, un hombre con una familia grande, muchas propiedades, muchos animales, y Job padeció, sufrió. Dice la Biblia, Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando vemos y estudiamos la historia de Job, vemos una paciencia que yo creo que cada uno de nosotros no la tiene todavía. Una paciencia incontable. Todo lo que pasó. Era un hombre rico, perdió su familia, perdió todas sus propiedades. La Biblia dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y en una conversación de Dios con Satanás, Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? Satanás le respondió: de rodear la tierra y andar por ella. ¿Has conocido a mi siervo Job? Hermano, yo analizaba esto y decía: ¿estaremos cada uno de nosotros en esa conversación? Por ejemplo, ¿has conocido a mi siervo Franklin? ¿Usted ha pensado eso? Que en esas conversaciones podemos estar cada uno de nosotros para que nuestra fe sea probada. Pensámoslo, examinémonos. Job enfrentó muchas cosas, perdió su familia, se enfrentó a una enfermedad, sufrió muchas cosas, tanto así que su esposa lo indujo a maldecir a Dios. Le dijo: muérete, la esposa. Sentimos nosotros a veces que nos han tratado así. ¿Hemos sentido nosotros en esos momentos la voluntad de Dios sobre nuestra vida? ¿O pensamos que eso es algo pasajero y que nosotros mismos podemos solventar el problema? Yo creo que no. José preguntaba, de todo lo que le había pasado, José preguntaba y pedía una explicación. Y no era una forma de rebelarse contra Dios. Era una forma de preguntarse por qué le estaba ocurriendo eso, porque para él parecía algo incoherente. La Biblia dice que Job era un hombre varón perfecto, recto, y era temeroso de Dios, y él no se explicaba por qué a mí me está pasando eso. ¿Te has preguntado eso, mi hermano? ¿Te has preguntado eso cuando te enfermas? ¿Cuando pasas algún problema familiar? ¿Cuando te despides de tu trabajo? ¿Cuando estás desempleado?
¿Te has preguntado por qué a mí me está pasando esto? Si yo soy cristiano, nosotros vamos a sufrir. Vamos a pasar por cosas que quizás nosotros no las podamos imaginar. Nosotros podemos estar en los planes de Dios y debemos estar preparados, hermanos, para confrontar la prueba con fortaleza, con perseverancia y nunca claudicar de nuestra fe. Y Job llegó a entender que todo lo que le estaba ocurriendo era porque era la plena voluntad, la plena soberanía, la omnipotencia de Dios sobre su vida. Y tuvo que aceptar. Y enfrentó la situación. Y la enfrentó ¿cómo? Con un corazón valeroso, con un corazón valiente. Y allí se mantuvo. A pesar de los desastres, a pesar de todas las situaciones, mantuvo una fe robusta. Y esa era el fin, probar su fe. Y todos conocemos el fin de Job, que aún fue bendecido mucho más de lo que tenía. Mi hermano, si tú estás pasando por alguna situación difícil, que pudieras estar pasando hoy una situación difícil, piensa en estos hombres. Piensa en el ejemplo de Job, piensa en el ejemplo de Elías, piensa en la paciencia que tuvieron ellos, piensa en la paciencia que tuvo Abraham, Moisés, José. Cuando estés pasando por alguna situación, mis hermanos, somos desafiados a recordar que si ellos pudieron, nosotros también podemos. Amén. Pero debemos cultivar la paciencia en nuestra vida. Dejarnos que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Que no sean las emociones, esas emociones que encontramos a diario en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en la calle. Que no sean las emociones que controlen nuestra vida. Debemos cultivar la paciencia espiritual en nuestra vida. Amén. Los cristianos debemos aprender a tener paciencia. Si ellos aguantaron, nosotros también tenemos el Espíritu Santo y tenemos el mismo Dios que tuvieron ellos para soportar y permanecer fieles a Dios, pase lo que pase. Amén. Y usted se estará preguntando allí, mi hermana y mi hermano, bueno, este hermano está dando de paciencia y yo estoy pasando por alguna situación difícil. Usted puede estar meditando allí en este momento y se preguntará, ¿cómo hago yo, mi hermano, para tener paciencia? ¿Cómo hago yo para no, en un momento difícil, tener el discernimiento, tener ese control para no desenfocar? Hoy quiero, mi hermano y mi hermana, darte 4 aplicaciones para tu vida. 4 aplicaciones para que puedas cultivar una paciencia activa y una paciencia espiritual. Amén. La primera aplicación que quiero darte, mi hermano, para que tengas paciencia, es tener fe en Dios. Tener fe en Dios, confiar que Él siempre te va a guiar porque Él lo ha prometido. Él ha prometido que te va a guiar en todo. Pero debes tener fe en Dios. No puedes claudicar de tu fe. Es lo primero que debemos hacer cuando nos toque la prueba, cuando nos toque la adversidad. Fe en Dios. En segundo lugar, ser obediente. Obedecer a su palabra. Obedecer y esperar en su tiempo, no en el nuestro. A veces queremos desafiar a Dios. A veces queremos hacer las cosas a nuestro modo, con nuestra fuerza, y desafiamos a Dios. Humanamente lo vamos a hacer. Humanamente, si usted está desempleado, usted va a buscar la forma, pero es una forma de esforzarnos, de ser valiente, de enfrentar las situaciones, siendo obediente al Señor. Amén. En tercer lugar, mis hermanos, tener discernimiento espiritual. Si no tienes discernimiento del tiempo que estás viviendo, fácilmente te vas a impacientar.
debe tener discernimiento, esperar el tiempo apropiado. De esperar el tiempo apropiado para nuestras peticiones. Porque Él nos da de su gracia, Él nos da de su amor, Él nos da el Espíritu Santo para nosotros poder tener discernimiento del tiempo por el cual estás atravesando en este momento. Amén. Y en cuarto lugar, si no amas a Dios, no amas a nadie. Tienes que amar a Dios al momento de la prueba, al momento de la aflicción. Tienes que humillarte delante de su presencia. Tienes que buscarlo de todo corazón. No buscarlo solamente cuando tienes el problema. Tienes que buscar a Dios todos los días de tu vida. Y eso va a hacer que tu fe sea robusta. Y eso va a hacer que tu Espíritu Santo te controle. Y no te van a controlar las emociones, te va a controlar el Espíritu Santo. Ama a Dios sobre todas las cosas. Mira a Job, mira a Elías, mira a Abraham, mira a Moisés, mira a José. Batallaron, sufrieron, pero nunca claudicaron de su fe. Si estás pasando hoy alguna situación difícil, mi hermano, persevera. Séle fiel al Señor. Ama al Señor por sobre todas las cosas, porque Él te va a exaltar, mi hermano. Amén. Él te va a exaltar. Hay que ser valientes y enfrentar las pruebas. Si estos hombres pudieron, nosotros también podemos, mis hermanos. Amén. Recuerda, mi hermano, que la venida del Señor está cerca. No los quejéis los unos contra otros. Permanezcan fieles. Fe en Dios, mis hermanos, obediencia, discernimiento del tiempo y ama a Dios sobre todas las cosas. Él ha dicho que te va a guiar en todo, no en alguna cosa, en todo te va a guiar para que tú salgas de la prueba. Amén. Dice el Salmo 32:8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, porque sobre ti fijaré mis ojos. Amén. No estamos solos, mis hermanos. Aprópiate de esta palabra, resiste, persevera, séle fiel a Dios y ámalo por sobre todas las cosas. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor.